Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y vamos a ver cómo le fue a Wall Street durante la jornada, que como podemos observar, sus tres índices cayeron, siendo el Nasdaq el que más redujo sus caídas o el que más aumentó sus caídas durante la jornada en más de 480 puntos, es decir que retrocedió más del 2,04% y se ubicó en 23.348 unidades. Siguiente es el Dow Jones, que también retrocedió más de 250 puntos, ubicándose en 0,53% y teniendo finalmente como resultado 47.085 unidades. Y pues por su parte el Nasdaq, que fue el que menor desempeño tuvo, el tercer índice con menor desempeño, bajó levemente 80 puntos, más del 1%, ubicándose en 6.771 unidades. Les cuento que las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el martes, presionadas por las pérdidas en empresas de inteligencia artificial como Palantir y por la creciente preocupación sobre las elevadas valorizaciones del sector tecnológico. El Nasdaq retrocedió más de un 2%, mientras que el Standard & Poor's 500 más de un 1,2%. El Dow Jones retrocedió un 0,6% durante la jornada, equivalente a 300 puntos, y Palantir pues lideró las caídas tras desplomarse 9%, aunque superó las expectativas de Wall Street para el tercer trimestre y proyectó un crecimiento sólido impulsado por su negocio de la inteligencia artificial. La empresa, cuyas acciones han subido más del 150% en el 2025, cotiza a más de 200 veces sus ganancias futuras, un nivel que ha despertado alertas entre los inversores. Otras grandes tecnológicas también registraron descensos. AMD bajó 4%, Nvidia y Amazon cayeron más del 3% y Oracle retrocedió 2%. Según FactSet, el repunte de estas compañías ha elevado la relación precio-beneficio futuro del Standard & Poor's por encima de un 23, un nivel similar al de la burbuja tecnológica del 2000. Abro comillas, los beneficios son buenos, pero los inversores empiezan a cuestionarse si el crecimiento futuro justificará estos niveles de inversión. Esto fue lo que advirtió Anthony Saclimbene, estratega jefe de Amerin Price, y además ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley alertaron sobre posibles correcciones de entre el 10% y el 20% en los mercados durante los próximos meses, lo que incrementó la cautela en Wall Street. Los analistas coinciden en que el mercado muestra una amplitud débil, con unas pocas acciones de gran capitalización bursátil, impulsado pues ganancias del Standard & Poor's 500, y si se enfría el impulso de la inteligencia artificial, advierten que podrían haber pocas alternativas que mantengan el ritmo de crecimiento en el resto del mercado. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que como podemos observar en pantalla, terminaron la jornada con una variación. En un momento está cargando un poco el sistema, pero pues ya les vamos a ir mostrando. Recordemos que los horarios ya cambiaron recientemente y que el mercado ahora rige a partir desde las 9:30 hasta las 4 de la tarde, a partir del día de hoy, y pues hasta el próximo año, más o menos en marzo, vuelve a cambiar sus horarios. Así las cosas, y ya después de haber cargado un poco la página, vemos que el MSCI Colcap y el Colir finalizaron con una variación positiva. El MSCI Colcap llega a nuevos máximos históricos por encima de los 2.000 puntos, específicamente 2.018 puntos, con un avance del 1,58%. El Colir también aumentó 1.321 unidades, ubicándose en una subida del 1,58% al cierre de esta jornada, una jornada bastante favorecedora para el mercado colombiano, como podemos observar recientemente. Entre las acciones que están influenciando el comportamiento del mercado, les cuento que Sivest es el primer título en subir, con una variación positiva del 4,61%. Por su parte, pues ISA también avanzó en la jornada
3,91%, seguido de Grupo Sura, que también aumentó 3,50%. Por su parte, acciones como por ejemplo Mineros, Terpel, Canacol Energy finalizaron la jornada en negativo, tal y como estamos viendo en la jornada. Terpel también se sumó a la lista en 2,79% y Canacol Energy 2,35%, seguido de Grupo Bolívar, que retrocedió 1,71%, seguido de Promigas, que también tuvo una variación negativa durante la jornada de 1,09%, pero pues como estamos viendo aquí en pantalla, claramente pues fue una jornada bastante favorecedor para los índices, especialmente por el desempeño de acciones como Cibest, ISA, Grupo Sura, Grupo Aval de la Acción Preferencial y Grupo Argos. En noticias del mercado colombiano les cuento que en la segunda jornada de la oferta pública de adquisición de acciones de protección no se registraron aceptaciones, según informó la Bolsa de Valores Colombia. Las propuestas pueden presentarse entre el 31 de octubre y el 14 de noviembre del 2025. La oferta realizada por Sura Asset Management fue respaldada con una garantía acreditada por Credit Corp Capital Colombia. Actualmente, Sura Asset Management tiene el 52,31% de protección y busca elevar su participación hasta cerca del 59,81%. El precio ofrecido es de 40.000 pesos por acción, lo que equivale a un total de 76.568 millones de pesos. La operación incluye entre 1,7 y 2,1 millones de acciones que representan entre el 6% y el 7,5% del total en circulación. El vendedor es Cornerstone LP y el comprador pues Sura Asset Management. Y en otras noticias les cuento que Nequi puso en marcha Giros a un Link, una nueva función que permite recibir dinero desde Estados Unidos de forma digital y segura. La herramienta fue desarrollada en alianza con Pala, una plataforma de pagos internacionales respaldada por Visa que permite transferencias en tiempo real los 7 días de la semana. Los recursos llegan directamente a la tarjeta débito Nequi Visa sin necesidad de intermediarios. Para utilizar el servicio, el usuario debe generar un enlace de pago en la aplicación Nequi, compartirlo con quien envía el dinero desde Estados Unidos y recibir el monto en minutos. El remitente puede pagar con tarjeta Visa o Mastercard emitida en ese país. Nequi recomendó solo usar los enlaces oficiales de giros.nequi.com y no compartir datos personales. Según empresa, en el primer trimestre del año se movieron más de 580.000 millones de pesos en operaciones internacionales. De otro lado, Mineros informó que divulgará sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre del 2025 el miércoles 5 de noviembre, una vez cierre el mercado. La compañía realizará una conferencia telefónica a inversionistas y analistas el jueves desde el jueves 6 de noviembre a las 9 de la mañana, hora Colombia. Ya para seguir entonces con las bolsas que integran NUAM, el turno es de el IPSA, que es el principal índice en la bolsa chilena, que como vemos tiene una variación negativa del 1,99% y se ubica en 9.322. Recordemos que en la jornada de ayer había cerrado con una variación positiva que lo llevó a tener un nuevo máximo histórico durante el año, cerrando con un valor por encima de los 9.500 puntos. Sin embargo, como estamos observando, pues claramente hay un retroceso dentro de la bolsa chilena, está perdiendo cerca del 2%, cayó con fuerza este martes, pues víctima de las previsiones de dos referentes del mundo financiero que esperan ver correcciones en Wall Street y de su propio éxito, ya que una seguidilla de máximos históricos la dejó expuesta a tomas de ganancias. Como podemos ver, el IPSA bajó más del 2% en la jornada hasta los 9.322 puntos, con pérdidas lideradas por acciones como la Sociedad Química Minera, empresas CMPC y Falabella. La mayor caída desde abril del IPSA vino después de que este encadenara 7 jornadas de ganancias, las 4 últimas en récord. Las acciones tecnológicas pues se llevaron la peor parte en Nueva York, tal y como lo explicamos recientemente, y como sabemos pues a la bolsa chilena le pega mucho el resultado que haya en Wall Street.
las tres bolsas cayeron más del 2% y como vemos el IPSA también tuvo una variación cercana al 2%, lo que la llevó a perder esa racha de los 9.500 puntos. Como podemos observar en pantalla, empezando casi la jornada, había empezado a registrar estos retrocesos desde las 9:34, media hora después de que la bolsa empezara a registrar comportamiento. Vamos a ver entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa chilena o que influenciaron el comportamiento de la bolsa. Como podemos observar, los títulos con menor desempeño o con mayor desempeño fueron Quiñenco en 1,60%, SMU que también avanzó 1,56%, seguido de Mallplaza que aumentó 1,40% y Entel que ganó durante la jornada 1,11%, seguida de Ripley y Salfar Corp que avanzaron levemente 0,43% y 0,38% respectivamente. Por su parte, acciones como por ejemplo la Sociedad Química Minera, Empresas CMPC, Falabella, Latam, Parque Arauco, Banco de Crédito de Inversiones y Embotelladora Andina fueron las acciones con menor desempeño durante la jornada, siendo la Sociedad Química Minera la que lideró la lista, perdiendo más del 6% durante la jornada, seguido de CMPC que retrocedió 2,80% y Falabella que bajó 2,78% y Latam que también perdió 2,71%. Veamos entonces cómo se comportaron los índices dentro de la bolsa limeña. Antes de pasar a la bolsa limeña, veamos cómo le fue al mercado chileno en noticias locales. Codelco informó ganancias por 606,9 millones de dólares al cierre de septiembre del 2025, lo que representa una disminución del 0,9% frente al mismo periodo del año anterior. La estatal chilena explicó que este resultado estuvo parcialmente afectado por el accidente ocurrido el 31 de julio en la mina El Teniente, que obligó a una suspensión temporal de las operaciones de extracción y fundición. La producción propia de Codelco llegó a 937.000 toneladas métricas de cobre, un 2,1% más que en los primeros 9 meses del 2024. Este incremento permitió compensar parcialmente el impacto del incidente y los mayores costos operacionales. El director ejecutivo Rubén Alvarado informó que hacia finales de año se presentará un reporte detallado sobre las causas y consecuencias del accidente, mientras la empresa continúa enfocada en estabilizar su producción y avanzar en sus proyectos estratégicos. De otro lado, les cuento que Sodimac anunció el nombramiento de Sebastián Simonetti Vicuña como nuevo gerente general de la compañía, cargo que asumirá el 1 de enero del 2026. El directivo reemplazará a Eduardo Misón Friedman, que permanecerá en el cargo hasta el 31 de diciembre de este año. El cambio fue aprobado por el directorio en sesión extraordinaria y marca una nueva etapa en la dirección de la empresa, filial del grupo Falabella. Simonetti ha liderado áreas importantes dentro de Sodimac y Sebastián pues es ingeniero civil industrial, cuenta con más de una década de experiencia en Sodimac, donde ha ocupado cargos como gerente de operaciones Chile y gerente corporativo de retail digital. Durante su gestión ha impulsado procesos de transformación tecnológica, integración de canales y eficiencia logística. La compañía indicó que la transición en la gerencia se hará de manera planificada con el propósito de fortalecer la estrategia digital y operativa en Chile y otros mercados de la región. Y ya para finalizar vamos a darle paso a Lima, que finalizó su jornada en negativo también. Se sumó pues a ese resultado del índice chileno y como vemos el índice general tiene una variación negativa del 1,67%, ubicándose en 37.316. En jornadas pasadas había cerrado por encima de los 38.000, sin embargo hoy vuelve a retroceder ubicándose por debajo de los 37.400 puntos. Por su parte, el índice SELEC, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro de la bolsa local, finalizó con una variación negativa del 1,59%, ubicándose en 973.000 unidad al cierre de esta jornada. Recordemos que en jornadas pasadas había alcanzado los 1.000 puntos, retrocedió a 900 nuevamente y hoy se ubica en 973,82
2,08 puntos. Veamos cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento dentro de la bolsa limeña al cierre de esta jornada, y vamos a comenzar entonces por las acciones que presentan una variación negativa al cierre de esta jornada, y el primer título en descender es la sociedad minera, es la inmobiliaria IDE, que retrocedió 41,67%, seguido de la empresa siderúrgica del Perú, que perdió 1,74%. Southern Copper Corporation finalizó la jornada en una variación negativa del 6,10%, y la sociedad minera El Brocal se sumó a la lista con una pérdida superior al 5%, específicamente 5,56%. Por su parte, Cementos Pacasmayo, Cervecería San Juan, Banco Pichincha, Inversiones Portuarias Chancay y AENSA, seguido de AUNA, fueron las acciones con mayor desempeño durante la jornada, siendo Cementos Pacasmayo el de mayor ganancia en 2,78%, seguido de Cervecería San Juan, que también aumentó 2,38%, y Banco Pichincha, que tuvo una variación positiva del 1,15%, con Inversiones Portuarias Chancay, que también avanzó levemente 0,72% en la jornada. Y en noticias del mercado limeño les cuento que ISA Energía, filial del grupo colombiano ISA, llevará a cabo una colocación de bonos corporativos por 208,4 millones de soles, equivalentes a unos 61,7 millones de dólares. La subasta se realizará durante la jornada y estará dirigida a inversionistas institucionales. Los títulos cuentan con clasificación crediticia AAA y tendrán a Scotia SBA como agente colocador. Según informó la empresa, la compañía informó que los recursos captados se destinarán a fortalecer su estructura financiera y a apoyar proyectos de expansión en el sector eléctrico peruano. ISA Energía ha mantenido una participación activa en el mercado de capitales local, donde desarrolla operaciones de financiamiento vinculadas a infraestructura y transmisión eléctrica bajo criterios de sostenibilidad. De otro lado, Plus Energía Perú aprobó el pago de dividendos a cuenta de las utilidades del año 2025 por un monto de 131,4 millones de soles. El reparto beneficiará a los tenedores de las 1.033 millones de acciones comunes de la empresa, con un monto de 0,043 soles por acción. Los accionistas registrados hasta el 9 de diciembre del 2025 serán los beneficiarios, y el pago se efectuará el 16 de diciembre de este año. Según la comunicación enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores, la decisión se enmarca en la política de dividendos establecida por la Junta General de Accionistas el 28 de marzo de 2025. Esta política permite realizar pagos anticipados de utilidades durante el año, en línea con la estrategia de la empresa de retornar capital a sus accionistas según los resultados del ejercicio económico. Muchas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta oportunidad. Los invitamos a que sigan conectados con toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios, pero no me voy sin antes dejarles este análisis económico. A todos ustedes, un excelente inicio de semana y nuevamente bienvenidos a Lo que hoy debes saber, 4 de noviembre del 2025. Como siempre, 3 temas generales para el inicio de esta semana, pero iniciar con una breve descripción de cómo abren los mercados en la jornada de hoy. Ten en cuenta que Colombia tuvo un día festivo el día de ayer, ya los principales índices accionarios han iniciado realmente pues, su jornada desde el día de ayer, y lo que hemos visto, lo que estamos observando son desvalorizaciones generalizadas en los principales índices accionarios. En Europa y en Asia se observa una caída promedio diaria de los índices cercana al 1%, los futuros en Estados Unidos de igual manera apuntan a un inicio de jornada también negativo, con una caída promedio del 0,95%, y todo esto se debe en gran medida a la incertidumbre que se está generando por los datos y por las publicaciones, las recientes publicaciones de los resultados de algunas empresas del sector tecnológico, pero también por la preocupación que se ha venido gestando frente a la dinámica del crecimiento económico de Estados Unidos, y también por las presiones de liquidez que comienzan a mostrar el sector financiero en Estados Unidos. Hay que recordar que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el día de ayer mencionó
que pareciera ser que algunas regiones en Estados Unidos están ya presentando algunos episodios de recesión, particularmente en el sector de bienes, y de igual manera la preocupación que existe frente a la presión de liquidez que están mostrando los bancos, algo a lo cual la Reserva Federal hizo referencia la semana pasada a sus tasas de interés, y por ende es que anunció el desmonte, o sea, finalizar el desmonte de la hoja de balance a partir de diciembre, pero dependiendo de cómo se comporte el actual diferencial entre la tasa SOFR y obviamente la tasa interbancaria de Estados Unidos, que nuevamente alcanzó un nivel bastante elevado, el nivel más alto en el correo de este año, pues podría generar que este proceso de finalización del desmonte sea mucho más, se ve antes de lo que se estaba esperando. De igual manera, los precios del petróleo también muestran una caída por medio superior al 1% en medio de la decisión del Carter Dropper el fin de semana pasado de aumentar nuevamente la producción de crudo en un monto muy similar a lo que hicieron en su última reunión. Esto junto con la desescalada que ha tenido el conflicto en Medio Oriente, pues está generando nuevamente incertidumbres frente a la dinámica de los precios de este commodity en el corto plazo. Ya para iniciar puntualmente con los temas de esta semana, mencionar que para la primera semana de noviembre hay reunión de bancos centrales en Europa, particularmente el Banco Central Europeo. Brasil y México también tienen decisión de tasas de interés. Estados Unidos se debería conocer los datos de mercado laboral a los cuales se le está poniendo demasiada atención, teniendo en cuenta el deterioro que viene mostrando actualmente ese rubro de la economía estadounidense. Sin embargo, teniendo en cuenta que actualmente existe un cierre de gobierno de Estados Unidos, es muy factible que el reporte mensual de empleo que se conocería el próximo viernes no se publique, pero estaremos muy atentos a la publicación de las encuestas y de reportes de empleo del sector privado, más asociado, por ejemplo, a las nóminas privadas ADP y a los JOLTS que por lo general se publican también durante este periodo de tiempo. Ya para entrar puntualmente sobre los temas, el primer tema que queremos tratar con ustedes es: el viernes pasado el Banco de la República tuvo su decisión de tasas de interés y decidió dejar la tasa estable en 9.25%. Nuevamente la decisión fue por mayoría, y realmente aquí lo que seguimos observando es una cautela bastante grande por parte del emisor central de Colombia, teniendo en cuenta los riesgos que se vienen incrementando a nivel inflacionario, a nivel fiscal, y que obviamente la preocupación que sigue dando la dinámica del consumo de los hogares sigue preocupando un poco al Banco Central de Colombia frente a qué tan restrictiva es la tasa de interés que actualmente tiene la economía colombiana. Si bien es bastante elevada, 9.25%, pues aún no está afectando de manera tan inmediata y tan fuerte la dinámica del gasto de los hogares. Eso es importante, y por ello será muy relevante ver la publicación de las minutas de esa reunión que se da durante esta semana, y también la publicación del informe de política monetaria, un informe que es trimestral, que es clave, porque en ese informe se actualiza las expectativas o las proyecciones del staff técnico del Banco de la República al nivel de crecimiento económico, inflación, desbalance comercial, y son variables que le pueden ayudar a los analistas y al mercado a tratar de entender cuáles son los principales riesgos que está comenzando a ver el emisor central en el corto plazo. En otro tema que ya está mucho más asociado a nivel local es la tasa de desempleo. El viernes pasado también se conoció el reporte de mercado laboral de Colombia. Ese mercado sigue mostrando una resiliencia, un comportamiento muy positivo. La tasa de desempleo de septiembre, tanto la desestacionalizada como la no desestacionalizada, se ubicó en sus niveles más bajos en los últimos 10 años, por debajo del 9%, cerca al 8.2, 8.5% aproximadamente. Y lo que se está viendo es que se está dando una mejora generalizada en varios indicadores del mercado laboral, no solamente en la tasa de desempleo, sino en la generación de nóminas, en la población que está empleada de manera más permanentemente. Entonces, realmente sí se está dando un comportamiento muy positivo. En el acumulado del año aproximadamente se han creado más de 700.000 empleos, y los sectores que más han jalonado ese crecimiento del empleo han sido particularmente comercio y agricultura, sectores que siguen demandando mucha mano de obra y siguen contribuyendo a una mejor dinámica del mercado laboral. Sin embargo, construcción destruyó empleos durante el último periodo de tiempo, y eso también sugiere un poco lo que viene pasando con el nivel
del sector de inversión en Colombia, que sigue mostrando un deterioro importante y que obviamente seguirá bastante deprimido, teniendo en cuenta pues el nivel de tasas de interés y obviamente las condiciones actuales que no son propicias para muchas empresas del sector constructor y del sector constructor, tanto de vivienda como de obras civiles, como para tratar de seguir dinamizando mucho más ese sector en el corto plazo. Y para finalizar, esta semana estamos conociendo datos de actividad económica, encuestas, particularmente el PMI, que se conoce en los países desarrollados por lo general al inicio de cada mes. Se conocen los datos de octubre y hay un comportamiento divergente importante. Los PMI manufactureros de Asia, de China y Japón, se ubican nuevamente en terreno contractivo y mostraron una desaceleración, un deterioro frente a los datos que se conocieron el mes anterior, mientras que en Europa, Estados Unidos, pues se observó una ligera estabilidad de los indicadores. Reino Unido también mostró una ligera mejora, pero todavía se ubica por debajo del nivel de 50 puntos, y esto ejemplifica muchísimo pues la incertidumbre que seguimos observando a nivel global frente a la dinámica que está generando el impacto de los aranceles sobre las cadenas de producción a nivel global. Sin embargo, en Estados Unidos sí hay datos que son bastante, que generan contradicción, porque a la par con el PMI manufacturero, también se conoció el ISM manufacturero en Estados Unidos, y ese dato sí muestra un deterioro un poco más fuerte de la actividad real asociada a bienes. Por ende, pues las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos pues generan esa incertidumbre frente a la posibilidad de que en la reunión de diciembre nuevamente se recorten las tasas de interés por parte de la emisora central estadounidense, a pesar de las últimas declaraciones que generó Jerome Powell en la última reunión que fue la semana pasada. Esos son los principales temas que queríamos tratar con ustedes en la jornada de hoy. Como siempre, desearles un excelente inicio de semana, un excelente inicio y una jornada muy rentable. Muchas gracias.